El Día Mundial de la Salud de este 2021 pone el foco en un mundo más justo y saludable. Y en ambas cosas vamos mal ahora mismo. Esta pandemia no solo ha puesto de manifiesto la importancia de la salud, sino también la de un buen sistema público que atienda a todas las personas por igual. Hoy el Gobierno central ha llamado la atención a las comunidades para intentar evitar una guerra política sobre las vacunas que generaría todavía más confusión entre la ciudadanía. Una ciudadanía que lleva desde el pasado 25 de octubre viviendo en un estado de alarma con toque de queda y cierre perimetral al que Pedro Sánchez quiere ponerle fin el próximo 9 de mayo, a pesar de que ese 70% de personas vacunadas no se alcanzará como mínimo hasta que finalice el verano. La tan ansiada esperanza que nos generaba la vacuna cada vez se alarga más en el tiempo. El punto de luz lo pone esta semana el dato del paro que ha dado un pequeño respiro en este mes de marzo en Navarra. ¿Es un cambio de tendencia o tan solo un espejismo? Y así volvemos al principio de esta reflexión. ¿Estamos en condiciones de construir un mundo más justo y saludable? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a El Dilema, una noche de miércoles más. Como ven, sobre la mesa varios asuntos a los que vamos a intentar al menos ofrecerles respuestas. Comenzamos. ¿Tienen las comunidades mecanismos para establecer el toque de queda o el cierre perimetral? Más allá de que finalice el estado de alarma, ¿debemos prorrogar este estado de alarma o ya tenemos medidas suficientes como para poder prescindir sobre él? ¿Pueden las comunidades tomar decisiones de forma propia sobre la administración de las vacunas, como ha ocurrido hoy, por ejemplo, con Castilla, León y AstraZeneca? Se lo voy a preguntar ya a las personas que me acompañan y a las que lo primero de todo les voy a presentar. Marta Álvarez, Navarra Suma, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Javier Lecumberri, PSN, bienvenido también. Gracias. Mayorga Ramírez, Euskal Herria Bildu, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Y Miquel Buil nos acompaña esta semana, buenas noches también, bienvenido. Gabón. Bueno, pues Navarra esta semana de momento ha decidido prorrogar las actuales medidas, las actuales restricciones a menos 15 días más, hasta el próximo día 22 de abril, pese a que ayer la presidenta Chivite confiaba en llegar pronto a una situación de meseta y que los datos vayan descendiendo, pero lo caso es que hoy hemos vuelto a rozar los 200 positivos, aunque el Gobierno de Navarra confía en que la Semana Santa no pase demasiada factura en nuestra comunidad. Hoy María Chivite ha hablado sobre algunas de estas cuestiones en una rueda de prensa. La escuchamos. Continúan las mismas restricciones en Navarra. El interior de bares y restaurantes estará cerrado 15 días más. En las reuniones de ámbito privado se limitan los encuentros a la unidad convivencial. Tampoco hay cambios en el toque de queda ni en el cierre perimetral. Chivite espera que no se tenga que prorrogar esta medida que limita la libertad de movilidad más allá del 9 de mayo. En caso de que Navarra necesitara ampliar el cierre perimetral, la presidenta del Gobierno de Navarra asegura que la comunidad foral cuenta con mecanismos y herramientas suficientes. Los jueces sí que nos autorizaron el cierre perimetral de la comunidad sin estar dentro del paraguas del estado de alarma. La jefa del Ejecutivo foral pone la mirada en los próximos meses. Dice que se abrirá un nuevo escenario. Se va a triplicar el ritmo de vacunación para este trimestre. Además, la perspectiva de que esta cuarta ola no va a tener una incidencia como han tenido las anteriores. Sobre la relajación en el uso de la mascarilla en espacios abiertos como playas, piscinas o campos, Chivite se pronuncia. Realmente no tiene mucho sentido en un espacio en el que estás solo y es un espacio abierto. No sé, yo creo que cierta flexibilización se podría plantear. El ritmo de vacunación sigue su marcha en toda España, pero Castilla y León ha anunciado que paraliza de nuevo la administración de la dosis de AstraZeneca. Navarra, por ahora, permanece pendiente del dictamen de la Agencia Europea del Medicamento. Bueno, la agencia ha dicho que hoy va a emitir un informe. Entiendo que hay que esperar el informe de la Agencia Europea del Medicamento. Chivite apuesta por la cogobernanza y la toma de decisiones consensuadas entre comunidades autónomas. La presidenta Chivite hacía referencia a ese informe que esta tarde ya ha emitido la Agencia Europea del Medicamento, que aconseja seguir vacunando con AstraZeneca pese a que ve relación entre la vacuna y los trombos, pero considera que estos acontecimientos adversos deben figurar en la lista como efectos secundarios muy raros.
Esto es todo lo que ha pasado durante el día de hoy, al menos lo más importante. Esta es la postura que de momento toma el Gobierno de Navarra. Vamos a ver si la comparten quienes nos acompañan esta noche. Marta Álvarez. El presidente Pedro Sánchez en principio no pretende prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. ¿Deberían las comunidades tomar decisiones al respecto, pedir esa prórroga? ¿Estamos ya preparados para no tener este estado de alarma? Yo creo que hace mucho tiempo que estamos preparados para no estar en estado de alarma. El estado de alarma hay que recordar que es un elemento súper excepcional y que limita muchísimo las libertades y que por lo tanto hay que utilizar de forma muy excepcional. Desde que se decretó el estado de alarma hasta ahora hemos pasado por momentos en los que hacían falta tomar más medidas y en los que hacían falta menos, porque hemos tenido distintas olas y siempre hemos estado en estado de alarma. Por lo tanto, nuestra postura es que el estado de alarma tiene que decaer cuanto antes y que bueno, pues, las comunidades autónomas, lejos de hacer seguidismo de lo que se dice en Madrid, pues tienen que adaptarse a las circunstancias. Nosotros, cada vez que vengo siempre lo digo, creemos que este Gobierno ha abusado muchísimo de las restricciones y no ha adoptado otro tipo de medidas proactivas que podía haber tomado para controlar el virus, restricciones que en muchas ocasiones son absurdas, como se ve, ¿no? Y que además dan bandazos y eso no ayuda. Pues, por ejemplo, el tema de las mascarillas en la calle, porque además ahora se ha hablado de las mascarillas en la montaña y en la playa, como si en la calle, es decir, si tú paseas, no sé, a las 9 de la mañana por una calle de Pamplona y no hay gente alrededor, pues es igual que en la playa o en la montaña. No tiene ningún fundamento, ¿no? Entonces, pues se vuelve loca la población, o lo mismo el tema del cierre perimetral. Yo el cierre perimetral, si uno sale de Navarra y respeta las restricciones, las mismas que respetaría en su casa, de distancia social, de uso de mascarilla en espacios cerrados, etcétera, tampoco entiendo, el Gobierno nunca nos ha explicado cuál es la razón que hace que ese cierre perimetral sea más efectivo, ¿no?, en la lucha contra la pandemia. Entonces, yo desde luego por mi parte entiendo que bueno, pues que las restricciones hay que tomarlas solamente cuando no queda otro remedio, muy bien explicadas, muy bien fundamentadas, con datos súper transparentes. Se hizo un semáforo, que se siga ese semáforo, etcétera, y que el Gobierno lo que tiene que hacer es otras cosas, ¿no? Tiene que ser proactivo en la búsqueda del COVID y cosas que no ha estado haciendo, y bueno, luego pues el tema de las vacunas, evidentemente, en el que pues tenemos que llevar otro ritmo que no estamos llevando, la famosa velocidad de crucero que llevan tiempo anunciándonos y que en vez de velocidad crucero pues es velocidad de tortuga, ¿no? Javier Lecumberri, Navarra ha sido una comunidad que ha mantenido, por ejemplo, el cierre perimetral durante todo este estado de alarma. La presidenta Chivite no descartaba pedir una prórroga de ese estado de alarma si las condiciones y los datos siguen como están ahora. Sí, bueno, yo creo que es claro, ¿no? Y así lo ha explicado la presidenta y es un poco la opinión que nosotros como socialistas pues estamos también defendiendo, tanto aquí como en el resto de España. Primero, ojalá salgamos del estado de excepción, pero ojalá salgamos del estado de alarma, porque ha acabado la excepción de la pandemia que está forzando a ese estado de alarma, ¿no? El estado de alarma es una situación compleja y excepcional, pero que por otro lado refleja la situación de excepcionalidad en la que estamos viviendo. Estamos en medio de una pandemia durísima y que ha ocasionado unas situaciones terribles, especialmente en algunos sectores, ¿no? Es cierto que la situación está mejorando y conforme en Navarra estamos por encima de los 135.000 vacunas ya puestas, y es cierto que conforme esas vacunas a las poblaciones más vulnerables que más han sufrido, especialmente los ciudadanos de mayor edad y especialmente los profesionales que estaban en contacto, más en contacto con estas situaciones, pues al estar ya protegidos, el nivel de riesgo está bajando, por suerte, ¿no? Pero lo que es cierto también es que si no se siguen manteniendo esas medidas, podemos entrar otra vez, justo en la recta final ya de esta pandemia, podemos caer en una situación complejísima. Una situación complejísima que al final nos acaba afectando a todos, porque si entramos en un colapso de los hospitales y de la sanidad, eso nos acaba afectando a todos, a los que están sufriendo el COVID y a otro tipo de ciudadanos que tengan cualquier otra enfermedad o cualquier otra circunstancia que necesite de una atención hospitalaria, ¿no? Por eso, en nuestra opinión, tenemos que mantener la calma,
no tenemos que hacer caso a estos cantos de sirena que se oyen por ahí, en lo que se intentan sacar y extrapolar situaciones excepcionales y convertirlas en situaciones normales para al final llevarnos a conclusiones que nos van a acabar otra vez poniendo en una situación de peligro. Tenemos que aguantar, tenemos que ser muy prudentes, tenemos que escuchar a los que saben, a los que entienden que a estos niveles pues es la sanidad y los que dirigen la sanidad, y en mi opinión debemos de mantener una situación como la que tenemos, lo que nos digan los indicadores que hace falta, ni más ni menos, que creo que es lo que se está intentando hacer. Mayorga Ramírez, queda prácticamente un mes para que expire ese estado de alarma, el próximo 9 de mayo. ¿Qué postura deberían tomar las comunidades a partir de entonces? Bueno, a nuestro juicio es muy importante que las comunidades y las instituciones públicas adopten la postura de la sinceridad y la honestidad, y es hablar con claridad a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que por parte de la ciudadanía, que ha tenido una actuación ejemplar, en la gran mayoría, especialmente los jóvenes, pero en su conjunto la sociedad, una actuación ejemplar ante las exigencias de limitación de libertades, etcétera, etcétera, existe ya una especie de lo que se viene a denominar el agotamiento pandémico, ¿no? Y si al principio la ciudadanía tenía una actitud absolutamente comprensiva a los errores por situación de una pandemia en la que no había precedentes, no sabíamos cómo gestionarla. Al principio no había que utilizar la mascarilla, luego sí, luego ha habido pues, una serie de órdenes contradictorias, ¿no? Y la ciudadanía tenía una actitud comprensiva ante esa situación en la que se intuía que las instituciones estaban intentando hacer lo mejor posible ante pues, el desconocimiento generalizado. Pero bueno, ya ha pasado un año y medio y cada vez la ciudadanía entiendo que es más exigente en cuanto a las certezas. Es decir, explicar las razones por qué si se anunciaba que la solución de las vacunas iba a aportar que antes del verano el 70% de la ciudadanía iba a estar vacunada, por qué ahora se habla, sin dar explicaciones de qué es lo que ha pasado, de después del verano. En esa ecuación de medidas en las que están por un lado las restricciones, por otro lado están los test, por otro lado están los rastreadores y una pieza fundamental es las vacunas. A menos vacunas, más test, más restricciones, por lo tanto, es evidente que lo que cabe exigir, y nosotros desde Euskal Herria Bildu, desde una manera constructiva, lo que hacemos al Gobierno es que sea pues, lo más honesto, claro y transparente posible para transmitir a la ciudadanía lo que hay. Y en materia de restricciones y de medidas, nosotros tenemos dos principios. Uno, que tienen que ser las autoridades sanitarias con criterios técnicos quienes definan qué medidas son las más propicias, y el segundo, si estas autoridades sanitarias y las instituciones deciden implementar unas medidas que causan deterioro económico en determinadas actividades económicas, se deben sufragar en su integridad. Es decir, porque al fin y al cabo se están activando recetas médicas que sufren unas ciertas actividades económicas, hostelería, ámbito cultural, y podemos seguir en una larga lista. Por lo tanto, las instituciones, el conjunto de la sociedad debe resarcir el esfuerzo que están haciendo en su integridad. Y en esa actitud, pues desde Euskal Herria Bildu, pues nosotros somos, insisto, huimos del partidismo, que haría muy fácil caer en la confrontación permanente ante cada atisbo de error que puedan cometer las administraciones, pero sí exigentes, porque es lo que nos toca como formación política que representamos a una parte de esta sociedad. Miquel Will, comparte Podemos la exposición que hacía hoy la presidenta. Pues relativamente, y yo voy a llevar un poco la contraria. A mí, que se plantee que el 9 de mayo se levanta el toque de queda, con los datos que tenemos, pues no lo veo muy justificado, en el sentido de que esos mismos datos nos llevaron a instaurarlo, ¿no? Yo entiendo que aquí también hay una parte, pues que es la campaña electoral de Madrid, ¿no? Y que toda la fatiga, todo ese eslogan sobre la libertad que se ha generado en la campaña de las derechas en Madrid, todo eso tiene cierta influencia. Yo creo que las herramientas del cierre perimetral y el toque de queda han sido útiles, y eso no lo digo yo, lo dicen los informes médicos y los informes de los sanitarios. Son dos herramientas que perderán las comunidades autónomas para gestionar la pandemia, pero teniendo la pandemia. Eso lo tenemos todos muy claro, ¿no? Creo que hay agotamiento, creo que hay fatiga, que todos y todas padecemos esa fatiga pandémica, y que tiene que ver precisamente con las restricciones y también con algo que tal vez hayamos hecho mal. Es la primera vez que nos pasa a todos, ¿no? Que es haber parado la vida con restricciones y no haber hecho un mayor esfuerzo en reconvertir. Y aquí nosotros ya estamos reflexionando, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, ¿no?
Se están haciendo experimentos. En Barcelona veíamos uno hace poco con un concierto con 5.000 personas. 5.000 personas con las medidas de seguridad las más estrictas del mundo. No sé quién lo daba el concierto, pero bueno, la cuestión es que se va avanzando en ese sentido en favorecer espacios de libertad con seguridad, pues un año después. Y yo creo que eso aliviaría mucho la sensación de fatiga de muchas personas, el poder disfrutar de otra manera de la vida cultural y social, ¿no? Yo creo que ahí hemos fallado en general, nos hemos dedicado a restringir por seguridad, por precaución, y eso, pues bueno, pues la consecuencia que tiene es la fatiga pandémica, y lo que no creo es que las cuestiones que yo interpreto, y yo creo que hablo por Podemos, por lo menos en Navarra, más políticas o más que tienen que ver con, como decíais, con la guerra política, con la campaña, pues todo eso para nosotros no tiene ningún valor al lado del riesgo sobre la salud. Y plantear que se cierre el 9 de mayo es que no hay datos que lo sostengan desde nuestro punto de vista, y más, pues bueno, me preguntabas si estábamos de acuerdo con lo que dice la presidenta Chivite. Bueno, la presidenta Chivite dice que vamos a llegar en unos días a una meseta. Bien, eso seguro, pero nosotros tenemos la sensación, con la experiencia aprendida, que vamos a ver ahora un incremento de casos derivado de la Semana Santa. Y que probablemente dure unos 15 días, bueno, pues porque eso es lo que hemos visto hasta ahora. La inteligencia nos dice que funciona. Sí, no estaba todo cerrado, nos hemos reunido, hemos salido a la calle, bueno, todo lo que ha significado y fuera de Semana Santa, estar ociosos y de vacaciones. Veremos cómo van estos próximos 15 días y veremos si dentro de un mes las condiciones son mejores o son peores. Y en función de eso también tendremos que decidir desde los territorios qué medidas son las que necesitamos para contener la pandemia. Lo cierto es que hay varias comunidades que ven prematuro levantar ese estado de alarma el próximo 9 de mayo. ¿Se está siendo optimista, demasiado optimistas, o, como dice el señor Will, no sé si alguien más comparte, que haya otros intereses? No, a mí me parece terrible decir eso. No sé si hay otros intereses, pero me parece terrible. Yo creo que es evitar el debate en el Congreso sobre el estado de alarma antes, a 4 días de la campaña en Madrid. El problema de todo esto es que siempre desde el principio, y lo llevamos denunciando desde el primer día, todas las decisiones se han tomado sin unos datos públicos que lo avalen. Es decir, porque dice el señor Will, no, es que ahora estamos en la misma situación que estábamos antes ya, pero el toque de queda realmente, ¿dónde hay un informe? Porque yo no lo he visto nunca que diga que funciona. Y yo siempre pongo el ejemplo de Francia. Francia lleva desde octubre con toque de queda a las 6 de la tarde y con los bares cerrados y todo cerrado desde el 26 de octubre. Y los datos, la curva, lejos de bajar, sube. Por lo tanto, no es una cuestión de más restricciones, mejores resultados. Marta, pero es así. No somos sanitarios. Es así. Tú no sabes qué otros factores están decidiendo que Francia tenga pero no más somos casos. sanitarios, pero los sanitarios, o por lo menos la presidenta, por boca, entiendo que los sanitarios, como ha dicho Mayoga Ramírez, ha dicho mascarilla no es necesaria, mascarilla sí. Mascarilla en la calle cuando estás solo, si es necesaria, no es necesaria. El test solo hay que hacer asintomáticos, porque para los no sintomáticos no sirve. Y todo esto lo decía amparándose en los informes técnicos. Entonces, creo que sería ya el momento de una vez por todas que actuaran con transparencia y nos enteráramos, la sociedad en general, de que si se demuestra de verdad dónde se producen los contagios. Claro, porque Marta, las restricciones se toman sin una transparencia mínima y al final la sociedad se cansa. Yo he visto vuestro informativo del mediodía y había que escuchar a la gente. Es que la gente no se fía. Claro. No se fía y tiene razón de no fiarse. Es fatiga pura y dura, fatiga pandémica. No, fatiga no, falta de confianza. No, la gente está cansada, eso No, es inevitable, falta de porque confianza. ¿cómo no vamos a estar cansados después del año que llevamos? Eso es absolutamente inevitable. Ahora, lo que yo creo que es totalmente contrario a los intereses de la sociedad y a que consigamos solucionar este problema es ir sentando dudas sobre las cosas, ¿no? La transparencia es absoluta. Aquí se sabe día a día cuántos nuevos casos hay, pero cuántos no se sabe ingresos por qué. hay en hospitales. Pero no se sabe por qué, eso no es Bueno, transparencia. Sí, se sabe Eso no es perfectamente transparencia. porque No. ha habido... Sí, se sabe, Vamos a ver. Por supuesto que no. Se saben cuántas personas han ido a la UCI, se sabe qué porcentaje... Eso es lo único que se sabe. ¿Qué porcentaje? ¿Dónde Bueno, se ha ¿qué más encontrado el quiere rastreo? saber? Se rastrea Se sabe absolutamente y se todos los sitúa. datos. Se rastrea y se sitúa. Y sobre esos el datos foco. y con el rastreo se van tomando las decisiones. No se puede poner en duda la eficacia, que es algo ya creo que absolutamente claro y científicamente comprobado, de la utilización de mascarillas. Pero si hace una semana el gobierno dice que hay que usar mascarillas en la playa y en el monte y una semana después Pero dice que no. Nuevamente estás cogiendo la anécdota. No, yo no cojo la anécdota, es que la gente no sabe a qué atenerse. Intentando crear como una regla a través de esa anécdota. La regla es que
se tiene que utilizar mascarilla y que el uso de mascarilla es eficaz para En evitar interiores, la propagación. en interiores. En todos los casos. En interiores. Y cuando hay no se puede garantizar la excepciones, distancia Y social. hay excepciones que no dejan de ser una gran excepción dentro de una gran regla, como por ejemplo es ir andando solo por el monte. Y es cierto O que por cuando Carlos se pone una III. regla, conforme se va avanzando en la regla, hay pequeñas situaciones excepcionales que hay que regularlas, como por ejemplo ir andando por el monte o estar en la playa tumbado tomando el sol. Pero eso no quita en nada, y por esas excepciones no se puede poner en duda la regla general, y es que hay que llevar mascarilla y que la mascarilla es eficaz. Que yo no he De puesto en igual duda la regla manera- general, he puesto en duda, Bueno, claro, si nos dedicamos solamente a hablar de las he puesto en duda excepciones, los parece bandazos que, esas da este excepciones gobierno, son que la da regla. bandazos y un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. no, en y eso es absoluto. lo que genera fatiga No, pandémica. eso es lo que dicen ustedes ¿No? y para intentar sembrar esa duda. Pero no es cierto. Salvo situaciones que se tienen que ir cambiando, porque esto es algo cambiante y que se va transformando y que se ha ido aprendiendo sobre la marcha, que eso es normal, como nos ha pasado a todos. Salvo eso, las normas están muy claras. Otra cosa es intentar sacar excepciones y de esas excepciones intentar crear una regla. El cierre Eso perimetral no es también así. está claro para todo el mundo. Totalmente está claro. Para los extranjeros. Está claro. Bueno, vamos a ver. Volvemos otra vez a lo mismo. Ya que sí, son todas El cierre- anécdotas, el una cierre- detrás de otra. No, es que ustedes se están dedicando a hablar de anécdotas, por suerte, porque no pueden hablar de otras cosas más importantes. El cierre perimetral es importante y está dando buenos resultados. ¿En base a qué Y datos? en base a que En base si a la las- población española se distribuye por toda España y las cepas se van repartiendo por toda España, como es algo de sentido común, es decir, si todos los madrileños salen de Madrid, se van de vacaciones a Barcelona, a Valencia, a la costa, si los navarros nos vamos a La Rioja, si los de La Rioja se suben a Donosti, pues evidentemente se está propagando el virus por todos los lados. Si no Y de cumplen igual las manera- restricciones, será. Pero es que lo hemos visto, Marta, lo hemos visto. Tuvimos qué lo la, han visto? La Rioja con una alta infección, el País Vasco, y inmediatamente llegó a Hombre, Navarra al porque en principio de aquella la época pandemia. no se usaba Un cierre mascarilla, no sé si perimetral te te permite acuerdas. trabajar sobre una O sea, que población ahora en la riesgo de mascarilla es infección. Es que, perdón, lo permite recomendaba el Instituto trabajar de sobre Salud la Pública, población. no se usa mascarilla. Señor Ramírez, Claro. ¿cuál es su visión? Ya, nosotros creemos que es necesaria más claridad y más transparencia. Y no lo decimos nosotros, es decir, cualquiera que vaya a un hostelero y le pregunte, probablemente le hará la reflexión de que le gustaría tener el informe por el cual se constata que los contagios se producen en la hostelería y no en los grandes centros comerciales. A mí me lo dicen y les digo, pues efectivamente, En el pues gimnasio. yo creo que tienen ustedes derecho a tener la información pertinente al objeto de que ustedes vean justificadas las restricciones que se les están imponiendo. Este es un comentario general. Pero, Y habrá algunas cuestiones que pueden ser, digamos, responsabilidad del gobierno, ser más transparente, y nosotros en eso somos exigentes, y cuando ha habido problemas en los datos, etcétera, lo hemos puesto de manifiesto, porque ha habido momentos en los que los datos han dado de una manera, se tenía en cuenta otra, ha habido disparidad a la hora de poder homologar las diferencias de datos entre comunidades, etcétera, pero parte se les puede, digamos, endosar al gobierno y otros no. Y quizá, mire, yo de profesor soy docente y tengo un montón de compañeros que no digamos que estén muy preocupados, pero cierta preocupación existe. ¿Por qué? Por AstraZeneca, porque tiene días. La vacunación de AstraZeneca, hay días en los que sí es absolutamente segura, pero es que al día siguiente vemos como Finlandia y Dinamarca dejan de administrarla y ahora ya es la comunidad. aquí en España, la comunidad. alguna comunidad. Entonces, ¿de quién es responsabilidad todo esto? Pues yo no voy a señalar, pero sí que es cierto que es preocupante que con la digamos, el arma fundamental de la que se ha dotado esta sociedad para combatir la pandemia, que es las vacunas, pues se actúe haya informaciones tan cambiantes. Quizá dependiendo, esto también hay quien dice que es en función de las realidades geopolíticas y de las tensiones entre Ursula von der Leyen Sí, bueno, pues hay cosas que no son serias. la guerra comercial, Y al final, ¿no? Sí, pero es que evidentemente la ciudadanía, la guerra comercial le puede preocupar, pero lo que sabe es que para su salud, para su familia, se le está ya administrando una vacuna. Y lo que le pide a la administración es seriedad. Y que efectivamente pues no se tengan días, valga otra vez esta expresión, a la hora de trasladar certeza. Yo estoy convencido que la vacunación no solo es que sea mejor vacunarse, que tenga más beneficios que perjuicios. Estoy convencido, pero yo no soy una autoridad sanitaria, pero sí que cabe pedirles a las administraciones públicas rigor y seriedad en todo esto. Y es impepinable que hay un déficit absoluto por parte de las administraciones públicas, también españolas, en esta cuestión. Y lo primero es reconocerlo para luego poner solución, porque es que
vamos a ver, vamos a tener un calendario de vacunación objetivo. Antes de que estuviésemos grabando, planteaba una persona, con 41 años, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿No? Y esa es la cuestión. ¿Cuántas personas no saben en qué momento les van a llegar las vacunas? Ni los de 70. Ni los de 70. Entonces, Claro, pero eso tiene que ser, pero eso tiene que ser una prioridad. Y desde la ciudadanía tiene que exigirle a las administraciones públicas un plan tasado, un plan claro. Y un plan en el cual, pues bueno, pues si no se cumple lo previsto, se les den explicaciones. Pero no asumir como el 70% iba a estar vacunado antes del verano y ahora, de golpe y plumazo, ya va a ser después. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, pero yo creo que hay que explicar las cosas y las cosas se han explicado bien, Mayorga. Vamos a ver, hemos tenido un problema de abastecimiento de vacunas con No, AstraZeneca, solo eso no. hemos tenido diversos problemas en el abastecimiento. Hay países que tienen 9 vacunas y países que no tenemos ninguna. Se ha repartido de esta manera, de una manera que desde luego mi formación no comparte en absoluto, porque son criterios de mercado. El que más tiene, más paga, ya lo sabemos. En Estados Unidos están comprando en las farmacias Marruecos y nosotros tiene no tenemos ni más para dar a índice, nuestros más mayores. porcentaje. Marruecos tiene más porcentaje de vacunación, Ya, bueno, por ejemplo. pero quiero decir, yo no creo que haya una dejación en este sentido por parte de Europa, ni por parte de España, ni una falta de interés en relación a esto. Es una estrategia comercial que nos sitúa pues como un país que, bueno, pues que si habláramos todavía de primer y tercer mundo, pues que es el segundo. Pero Miquel, Es estando así, de acuerdo es la en eso, realidad. pero estando de acuerdo en eso no es y solo para eso. terminar, solo quería hacer una anotación, porque estáis venga a decir que no se justifican las medidas. Pero No, bueno, o que no se están haciendo de forma transparente, o que faltan informes, o que no se explica. No se explica. Pensar que todas las medidas que hemos tomado han pasado por los juzgados, se han presentado, y algunas de ellas, que no estaban bien justificadas, como por ejemplo aquella de no fumar en las terrazas, no sé si os acordáis, las han retirado los jueces porque no tenían informe Pero médico. jueces de un sitio han dicho una cosa y Informe jueces de médico. otro sitio otra, con lo cual eso no Ya es lo razón. sé, sí, ya En lo el sé, País Marta, Vasco, si es por que es nuevo ejemplo, para todos. se Es tumbó el nuevo cierre para de todos, interiores. Marta, es Pues nuevo eso para digo, todos. que yo Pero creo sí que falta se aporta transparencia. documentación a las decisiones y los jueces las revisan. Ya, ya. Bueno, Señor Lecumberri, y nos damos un ratito a publicidad. Sí, bueno, yo sí Yo que quería decir una cosita antes de ir a publicidad. Yo sí que diría con el tema de las vacunas, pues efectivamente vivimos en la Unión Europea para lo bueno y para lo malo. La Unión Europea ha negociado, la Unión Europea fue uno de los grandes que apostaron por que se crearan las vacunas y lo más rápido posible. Gracias a eso, en un tiempo récord de un año tenemos vacunas, cuando cualquier otra vacuna ha costado 10, 12, 15 años conseguirla, y gracias a eso se está vacunando con muchísima eficacia. No hay más que recordar que los primeros colectivos que han sido vacunados, como por ejemplo los ancianos en las residencias, la tercera edad en la residencia, está teniendo unos resultados extraordinarios. Pero Esos son datos hay objetivos. poquísima gente vacunada, Javier. Ahora, bueno, en Poquísima. Navarra 138.400, no sé cuántas. 37, ya, pero somos ha habido. 600.000, Sí, 600.000 efectivamente. habitantes. Todo lo que está llegando se está vacunando. Y eso son Y somos dosis, no Navarra. personas. Podríamos, Dosis, no personas. podríamos hacer como la señora... 50.000 personas. Podríamos hacer como se ha hecho en Madrid y dedicarnos a negociar con los rusos que nos Pues a lo traigan mejor no unas vendría vacunas bien. que ni siquiera están certificadas en Europa, ¿no? Pero yo creo que las cosas hay que hacerlas con seriedad. Estamos en un país que se llama España, que está dentro de la Unión Europea, que es quien ha negociado el tema de las vacunas. Gracias a la ayuda y al dinero de la Unión Europea, en un año tenemos vacunas y se está vacunando a los colectivos que tienen más riesgos, y eso está empezando a dar unos grandes resultados. Yo creo que tenemos que confiar un poco, ¿no? Ya, pero que en 30, podría en 30 ir mejor. segundos, Sí, confiar en la que- vacuna, que ¿quién no podría- confía en la vacuna? Lo que no se confía es en la capacidad del gobierno. Y independientemente de lo que nos llega, ayer teníamos 31.751 vacunas sin poner en Navarra. 31.751 vacunas. Estamos poniendo Pero, un 90%. Vamos a poner que tenemos, 15.000. sí. No, O sea, perdón. sí. No. No. Y estamos vacunando. Ayer vacunamos Porcentaje. 2.217 Se está- vacunas. De lo que- de y lo que- tendríamos de que las estar vacunas que vacunando hemos 4.000. recibido, ¿cuántas Somos de hemos los puesto? peores de España. Es así. Tenemos Somos de los peores que de irnos España. a la publicidad. ¿Sería eso lo que quería apuntar, señora Eso es lo Álvarez? que quería apuntar. Pues nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida hablando ya un poco más de la parte económica. Hasta ahora.
Después de muchos meses al alza, este mes el paro ha descendido en nuestra comunidad en 499 personas, aunque el cómputo global sigue siendo de más de 5.000 personas en desempleo que el año pasado. ¿Es esto el inicio de un cambio de tendencia? ¿Es tan solo un espejismo en medio del oasis? Ahora se lo vamos a preguntar a quienes nos acompañan esta noche aquí. Hoy también la presidenta Chivite ha avanzado algo más sobre los fondos europeos, sobre los Next Generation. ¿En qué se van a invertir esos 148 millones que llegarán a Navarra? Esto es lo que ha dicho. Navarra desvela a qué proyectos irán destinados los 148 millones de euros de los fondos europeos. Los hemos dispuesto en esas prioridades que son sanidad y educación públicas, economía verde y digital, infraestructuras para servicios básicos y acceso al empleo fundamentalmente. Se ejecutará la construcción de colegios y centros de salud a falta de negociar los detalles de los proyectos con la Comisión Europea. También tendrán que buscar consensos con los grupos parlamentarios de la oposición. Yo soy optimista en ese encuentro. Yo considero que estamos en un momento crucial donde indudablemente pues, las fuerzas políticas debemos actuar con altura de miras, con responsabilidad y con ganas de afrontar este reto mayúscula en las mejores de las predisposiciones. Chivite reivindica el papel del Gobierno de Navarra en materia económica. A lo largo de la pandemia siempre ha sido así, actuando sobre lo urgente pero siempre planificando actuaciones futuras. Al final esto se inyecta en el presupuesto de Navarra, con lo cual pues, va a seguir todos los requisitos establecidos pues, por las leyes de Hacienda, subvenciones, etcétera, etcétera. Y apuesta por el gasto público. Y que no podemos sino avanzar con recursos y no con recortes, porque no queremos agrandar esta crisis, no queremos permitir que esta crisis genere otra crisis. La mirada está puesta en la aceleración del suministro de vacunas en los próximos meses para conseguir la ya ansiada normalidad social y económica. La presidenta afirma que Navarra va por buen camino. Vemos que esa esperanza de la recuperación económica viene fundamentalmente por el avance de la vacunación. Ayer los datos oficiales que teníamos de Navarra, el 92% de las personas mayores de 80 años tienen al menos administrada una dosis de esa vacunación. El horizonte marcado para la llegada de los fondos a Navarra es en verano de 2023, cuando tienen que estar ejecutados todos los proyectos. Señora Álvarez, hoy el líder de su formación cuestionaba y criticaba este reparto de los fondos europeos que explicaba hoy la presidenta. Sí, bueno, esto hay que explicar que solamente una pequeña parte es lo que se llama el REA, que hay mucho más detrás. Los fondos Next Generation todavía el grueso, digamos, está sin hacer. Nosotros hemos criticado dos cosas, ¿no? Con respecto a estos fondos. Por un lado, bueno, pues un estudio un poquito detallado ve que enseguida, que la mayoría de lo que hay es lo que ya está en el presupuesto, es decir, se va a liberar dinero del presupuesto, pero este dinero se va a dedicar a cosas que la mayoría ya estaban presupuestadas y que muchas de ellas además pues vienen de pactos con EH Bildu. Por lo tanto, nosotros evidentemente que no estábamos de acuerdo con cómo se estaba dedicando el presupuesto, pues no vamos a estar de acuerdo con a qué se van a destinar estos fondos REAC, que van poco más allá, como digo, salvo alguna excepción, que hay alguna cuestión que por supuesto nos parece interesante, pero la mayoría van a cuestiones que ya estaban presupuestadas. Y luego la segunda cuestión para nosotros es que piden consenso y transparencia y te encuentras siempre, además cada vez que hemos pedido nos hemos encontrado con un paquete cerrado encima de la mesa, esto es lo que hay. Y bueno, claro, pues pedir consenso en esta cuestión cuando ya te lo dan cerrado, pues evidentemente pues es una tomadura de pelo. Nosotros llevamos mucho tiempo pidiéndolo, y EH Bildu también, la verdad que por su parte lo ha estado pidiendo, transparencia, es decir, que nos enseñen los proyectos antes de presentarse, pues para que podamos opinar. De hecho, Navarra suma, en fin, somos el 36% de los electores, el 40% del Parlamento, y creemos que algo tenemos que decir en esta cuestión. Y hemos tenido que ir hasta el Consejo de Transparencia, porque el Gobierno se niega sistemáticamente a facilitarnos los borradores de proyectos, lo que está manejando, y cuando nos lo entrega es cuando ya dice esto es lo que voy a presentar. Bueno, pues así pedir consenso pues es complicado, la verdad. Señor Lecumberri, por alusiones directas. Bueno, yo me voy a quedar con lo importante, ¿no? 148 millones de euros que vienen a Navarra, 44 proyectos muy bien centrados, además, en lo público, en la sanidad, en la educación, en la economía digital, en la cohesión territorial, es decir, en un reparto territorial por toda Navarra. Yo creo que es importante, creo que va a dar buenos resultados y que además,
si coincide con la ola de vacunación, como bien explicaba la presidenta. Si vamos juntando cosas, la pandemia va retrocediendo, la ola de la vacunación va garantizando que se pueden realizar actividades, se pueden empezar a hacer actividades que hasta ahora no se han podido hacer. Yo creo que la economía puede florecer y además me parece que hay algo muy importante en todo esto, ¿no? Y es que dentro de lo terrible de esta pandemia puede ser que haya servido para alinear un poco objetivos. La Unión Europea, España y Navarra, alineando unos objetivos además con un componente que yo creo que tiene algo de revolucionario, ¿no? Es decir, es orientar hacia dónde queremos que vaya la economía y la sociedad. Y queremos que vaya además hacia una economía circular, sostenible, que no siga comiéndose los recursos del planeta. Queremos que avance hacia una digitalización, una modernización de la sociedad, pero además que llegue a toda la sociedad, que no se quede solamente en unos pocos, y queremos además que llegue a todos de una manera cohesionada, tanto social como territorialmente, ¿no? Y todo esto que digo, que suena un poco lejano quizás, es muy importante porque nos está diciendo que vamos en un coche y hacia dónde están marcando las luces largas, no las cortitas de aquí, que es donde muchas veces nos quedamos, sino las largas, ¿no? ¿En qué dirección vamos? Yo creo que es muy importante, creo que es uno de los hitos más importantes y la verdad que nosotros somos optimistas en que nos va a coger la ola en buen momento y esto va a significar un avance en una situación tan mala como la que estamos viviendo. Señor Ramírez, ¿han reflejado sus acuerdos con el Gobierno en ese reparto que se va a hacer con los fondos europeos? Hasta ahora Euskal Herria Bildu ha sido un socio presupuestario. Hemos posibilitado durante 2 ejercicios que Navarra tenga presupuestos. Consideramos que era importante y además consideramos que era importante condicionarlos en favor de la educación pública, de las infraestructuras públicas, del medio ambiente, de la sostenibilidad, de otro modelo de consumo, de apostar por una sociedad igualitaria, cohesionada, todas las zonas de Navarra. Y entonces, en la medida que entendíamos que nuestra representación podía coadyuvar a que lo que para nosotros son parámetros prioritarios estuviesen reforzados en el presupuesto, ha contado con nuestro apoyo y con los fondos Next Generation, pues va a ser igual. Vamos a actuar de la misma manera, desde la responsabilidad, pero también desde la exigencia de transparencia y de conocer con exactitud cuáles son todos los proyectos que está manejando el Gobierno de Navarra, compartirlos con los nuestros también y sobre todo no caer en errores pasados de centrar todo el progreso de Navarra exclusivamente en unas inversiones ya previstas como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra, ¿no? Pero a este respecto nosotros hacemos 3 reflexiones y aportaciones. Una primera, echamos en falta la bilateralidad, es decir, el Estado es quien va a gestionar todos los fondos a través de la Unión Europea y nosotros lo que le pedimos al Gobierno de Navarra es que ponga encima de la mesa ante el Gobierno pues lo que es la fórmula de relación que tiene Navarra establecida con el Estado, que es una relación bilateral, de igual a igual, y no pues en esa especie de subasta entre provincias que en estos momentos se puede estar convirtiendo el reparto de los fondos Next Generation. En segundo lugar, también queremos sinceridad y transparencia, es decir, saber qué condiciones va a poner la Unión Europea para la gestión y la asunción de todos estos fondos, porque se está hablando de un condicionamiento de las pensiones, de la fórmula de cálculo, se está hablando también en materia de relaciones laborales de un condicionamiento a la no supresión de la reforma laboral, se está hablando de muchas cosas y nosotros creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber las cláusulas, la letra pequeña de todos esos de todos los fondos, ¿no? Y en tercer lugar, creemos que de alguna manera se está aplicando en cierta política, me va a permitir la expresión de bienvenido Mr. Marshall. Es decir, creer que va a ser estos fondos los que van a resolver problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, sin abordar una reflexión fiscal profunda, sin abordar una reforma laboral realmente en clave progresista, sin abordar el problema de la vivienda, la limitación de alquileres, el garantizar los derechos a la vivienda. Porque de estas crisis se puede salir de 2 maneras. Con una sociedad más desigual, donde prime el libre mercado, donde las diferencias económicas se acrecienten, o una sociedad más justa, más solidaria. Y nosotros, en ese sentido, creemos que los fondos hay que gestionarlos muy bien, europeos, pero no debemos olvidar que son necesarias reformas estructurales en nuestra sociedad para garantizar esa igualdad que de boquilla todos la proclamamos, pero a la hora de la verdad todavía pues hablamos de muchas personas en paro, muchas personas sin derecho a vivienda y efectivamente unas desigualdades insostenibles en nuestra sociedad.
Señor Buil. Completamente de acuerdo con lo que ha planteado el portavoz de Euskal Herria Bildu. Yo quiero recordar dos cosas. Una, estos fondos primeros, los REACT, vienen a compensar los daños causados por la COVID y a favorecer y fortalecer sistemas públicos. Aquí hay 5 colegios nuevos, hay 5 centros de salud nuevos para pueblos de la Ribera que estaban demandados históricamente. Hay un montón de proyectos que tienen que ver con el ámbito público y desde luego nosotros no le ponemos ni un pero al reparto de estos 140 y pico millones. Creo que nadie se lo puede poner porque es de sentido común, lo vamos a utilizar todos. Son esas infraestructuras de cercanía, ¿no? Que muchas veces la regla de gasto no nos ha permitido priorizar en años anteriores y de alguna manera nosotros con la experiencia que tenemos, que es de 6 años en política, vemos que se resuelven nudos que nos estaba costando y que estaban enquistados desde hace tiempo, ¿no? Por lo tanto, fondos REACT, muy bien. Fondos Next Generation, pues yo creo que eso es ya otra cosa. Ahí hablamos mucho de colaboración público-privada, de modernizar los sistemas productivos y a todo esto nosotros le vemos problemas siempre y cuando no haya detrás una serie de reformas estructurales que las ha descrito perfectamente el portavoz de Euskal Herria Bildu. En el fondo lo que nos preocupa es que con estos fondos europeos, que hay que recordar que en su mayor parte son deuda, o sea, quiero decir que los estamos pagando nosotros con la recaudación futura, lo que se viene a hacer es mejorar la productividad de nuestro sistema productivo, modernizar el sistema, robotizar el sistema, y nosotros ya lo venimos diciendo desde hace tiempo. Va a llegar un momento en el que por más I más D, más I que queramos meter, por más inversión en lo privado que queramos hacer, no vamos a generar más empleo. Porque en el momento de la revolución industrial en la que estamos, en esa cuarta fase, lo que queda en evidencia es que una máquina es mucho más rentable que 10, que 20 o que 30 trabajadores. Entonces, lo que venía siendo una dinámica que todos veíamos, pues de aquí a 10 años, la pandemia, y estos fondos también van a ayudar, la va a acelerar de una forma pues sustancial. Y lo que tenemos que pensar es en reconocernos a nosotros mismos dentro de 4 años, haber sido lo suficientemente inteligentes para compensar todos los daños, ¿verdad?, que pueda dar lugar a una cuarta reconversión acelerada. Y a nosotros esto nos está preocupando y bastante. Por lo demás, sí, economía circular, economía verde, pero está este ámbito de la digitalización, la robotización, para intentar competir con Asia, con Estados Unidos, que nos puede dejar al final con un paro estructural mucho mayor. Eso nos está preocupando. En este sentido, quería también conocer su valoración sobre los datos del paro de este mes. No sé si lo consideran como algo positivo, algo anecdótico, algo aislado, algo que puede comenzar a traer una nueva tendencia a partir de ahora o no. Bueno, en todo caso es positivo, ¿no? Es decir, el que se haya reducido los datos siempre es positivo. Insuficiente. No es, además, una línea que podamos definir como continua, sino que habrá que seguir viendo si esto es un dato puntual o empezamos ya a recuperar, ¿no? Yo creo que tenemos que ser moderadamente optimistas, ¿no? Cuando hablamos de paro, lo primero que hay que hacer es pensar que estamos hablando de personas en una situación muy complicada y que hay que ser, además de muy respetuoso, hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Jamás triunfalistas, ¿no? Porque sigue habiendo más de 40.000 ciudadanos navarros buscando trabajo y que detrás de ellos hay situaciones muy complicadas, ¿no? Pero dicho esto, hay que seguir trabajando y el dato que hemos tenido este mes, un mes que en sí mismo tampoco tendría por qué haber sido excesivamente bueno, pues es un dato positivo, ¿no? Y nos alegramos por los que han encontrado trabajo y porque pueda significar una recuperación. Yo, dentro de este optimismo moderado, creo que hay que valorar un montón de circunstancias que hay alrededor. Como digo, los colectivos más vulnerables empiezan a estar protegidos. El número de muertes y de fallecimientos empieza a reducirse. Empezamos a ver el final de esta pandemia. Tenemos que ser muy cuidadosos, no nos quedemos en ese final, ¿no? Pero a la vez de esto, pues hay otros datos, ¿no?, que lo están diciendo los economistas, ¿no? Durante este tiempo hay familias que han ahorrado de dinero y que ese dinero está ahí porque tienen ganas de gastarlo y eso es actividad, ¿no? Yo creo que si las cosas van funcionando con estas medidas bien coordinadas a nivel estatal, a nivel europeo, bien orientadas hacia donde tenemos esos problemas estructurales, que yo además lo comparto, esa visión de que tenemos problemas estructurales
que hay que atacar, y entre ellos también están precisamente la digitalización, la robotización. Tenemos que intentar transformarlos en una oportunidad, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que está intentando marcar. Nunca será suficiente, siempre habrá que seguir trabajando, pero yo diría que podemos tener un moderado optimismo. ¿Se puede ser optimistas con estos datos, señora Álvarez? Me alegra mucho el moderado optimismo del señor Lecumberri, pero yo creo que la gente no está tan optimista. Tenemos 42.487 personas en paro, y más que el dato, que además yo creo que es un poco engañoso, porque los datos se toman el 31 de marzo, y el 31 de marzo todavía no teníamos el efecto de la salida del cierre de hostelería del día 1, que salió mucha gente otra vez, y de hecho los ERTEs, si se comparan, pues se ve que ahí puede haber bastante engaño. Pero más que el dato que decir, al final es evidente que la pandemia pues trae paro, y que las vacunas, cuando lleguen, por eso es tan importante vacunar, pues nos harán volver poco a poco a la actividad económica. A nosotros lo que nos preocupa es otra cuestión que nunca se habla, y es por eso lo de los fondos REACT también. Es decir, el gobierno del Partido Socialista ha optado por el modelo de Podemos, el modelo de Bildu, que ya se está demostrando que no nos lleva a buen puerto. Y es que esto es muy claro. Navarra siempre había sido la comunidad autónoma con menor tasa de paro, siempre. Y resulta que en la última de 2020, ¿vale? En la última de 2020 pasó a ser la cuarta. Pandemia había para todos, vamos a recordar que no había solo pandemia en Navarra, había pandemia en el País Vasco, había pandemia en Andalucía, había pandemia en Madrid, había pandemia en todas partes. Y Navarra pierde su posición de privilegio y pasa a ser la cuarta comunidad. Por detrás del País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Galicia una décima. Esto era impensable. Era impensable cuando esa crisis que ustedes decían, los recortes y no dejar a nadie atrás, porque es que en el año 2015, con la situación de paro que había, que por cierto era 140 personas más que las que hay ahora, cuando dejó el gobierno, o sea, lo mismo, pues Navarra era la que menos paro tenía. Claro, esto es consecuencia también de una falta de competitividad, porque dice el señor Will, no vamos a generar más empleo, no van a generar ningún empleo, porque el empleo lo generan las empresas. El problema es que ustedes no apoyan a las empresas. Y aquí está el resultado, es este saldo negativo, Navarra, la cuarta por la cola, en cuanto a empresas que vienen y se van. Las empresas se van porque apoyan ustedes una ley de deslocalización de H. Bildu, que lo que hace es invitar a las empresas a que no vengan a Navarra. Y apoyan ustedes un sistema fiscal que lo que hace es no generar empleo y no generar riqueza. Y esto, al final, resulta que este estrechamiento entre la diferencia entre Navarra y España, que nos están llevando ustedes desde que están, porque son datos objetivos, no lo digo yo, o sea, en el último año 2,4 puntos más de desempleo que la media española. En la legislatura de la señora Chivite, 8 puntos más que la media española de desempleo. Sí, pero son datos de EPA, o sea, es que son datos oficiales. Por lo tanto, algo tendrán ustedes que ver en esto, o no tienen nada que ver. Y porque las demás comunidades autónomas, quiero acabar, quiero terminar. Es desempleo porque viene, desempleo que viene y ustedes no tienen nada que ver. Y esto se traduce en pobreza. Y se traduce en pobreza porque independientemente de que tenemos la renta garantizada más alta, la mejor, la más cubierta, resulta que nuestra tasa de pobreza hoy es 13,6 puntos más, o sea, es de un 13,6, perdón, en 2019, antes de pandemia, que es el último dato que hay. 2 puntos nos han reducido con respecto a la media española y 2 puntos nos reduce el País Vasco. Y del 2015 reducen ustedes 4 puntos y 4,6 puntos. Es decir, van estrechando la curva. Y eso es el resultado de sus políticas, de las políticas que estuvieron haciendo ustedes los 4 últimos años y de las que ustedes han comprado. Y ese es el Partido Socialista que nosotros no reconocemos y que si no corrige, pues no es un tema de cuestión de pandemia ni de fondos. Efectivamente, los fondos van a venir, pero corrigen ustedes sus políticas económicas, o vengan o no vengan los fondos, Navarra cada vez va a ser una comunidad menos competitiva y eso sí que nos preocupa. Responde el señor Ramírez y luego el señor Will. Sí, ¿no? Da la sensación de que a Navarra suma todo su objetivo laboral es que a los españoles les vaya peor y cuanto peor les vaya a los españoles, mejor para Navarra. Que nos vaya mejor a nosotros. O sea, toda su satisfacción reside en que a las provincias españolas les vaya mal porque eso es muestra de lo bien que le va a Navarra. Nosotros, fíjese, un independentista vasco le está diciendo que no se alegra porque a ninguna le vaya mal. Ojalá a todos los territorios del Estado español, de todos los estados, les fuese bien, pero claro, cuando hacemos estas comparativas lo que se denota es una vocación y una
una voluntad de que los demás estén peor y no un análisis que es donde nosotros centramos nuestras políticas en materia laboral. Y es aquí, en Navarra. Vamos a ver, la reforma laboral, el marco laboral que tenemos en estos momentos no cuenta con la mayoría del Parlamento de Navarra. Es decir, si tuviésemos competencias propias en Navarra para definir nuestro marco propio, no existiría el despido que existe en estos momentos y está estipulado en el marco. Existiría el mismo, porque el Partido Socialista está gobernando en España. No existiría. Si tuviésemos un marco propio de relaciones laborales sería diferente. Pero cuando hablamos del paro, fíjese, muchas veces yo creo que la ciudadanía piensa... Tenemos que ir terminando. Sí, pues Quería que 30 segundos el señor Ruiz para terminar. Pues termino, nosotros creemos que hay que analizar todo. Incluso gente que está trabajando está en situaciones de infraempleo con dificultades para llegar a fin de mes. Hay que hablarle de las consecuencias de los ERTEs y analizarlo desde una perspectiva muy global. Se está yendo ya la música, pero puede terminar. Pues por negar la mayor a la señora Álvarez. O sea, nosotros no atacamos a las empresas, exigimos a las empresas que respeten el interés general. El interés general va mucho más allá de su competitividad y ustedes lo que hicieron fue dejar a Navarra en la ruina. 2015, informe de la Cámara de Comptos. ¿Saben cómo hacen ustedes empleo? Partiendo un contrato en 7. La semana que viene continuaremos. Gracias, señor Álvarez, señor Lecumberri, señor Ramírez, señor Will. Gracias por acompañarnos. La semana que viene, más Dilema aquí en Navarra Televisión. Adiós.